Desde su tribuna, que es la cuenta de Twitter, ahora se llama X, el presidente Petro lleva 17 mensajes este fin de semana sobre el tema del conflicto entre Israel y Palestina, que en realidad en esta ocasión es entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que es el que gobierna allí en la Franja de Gaza. Marcos Pekel es el destinatario de uno de estos trinos. Es el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia. Señor Pekel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Néstor. Buenos días a toda la audiencia de Blue Radio. Un gusto estar acá. Marcos, de alguna manera, el tema de Israel, de lo que ha pasado, el ataque contra Israel este fin de semana, termina un poco colombianizado por cuenta de la actitud del presidente Petro, que dice que no quiere ver niños que mueran por ataques terroristas. Y hace una relación, una comparación entre la invasión de Rusia a Ucrania y lo que está pasando hoy en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y fuera de eso termina atacada, vandalizada la embajada de Israel en Bogotá. ¿Qué sienten ustedes que está pasando, digo, la comunidad judía en Colombia, que está pasando con la interpretación del presidente Gustavo Petro? Pues lo único que nosotros le solicitamos al presidente Petro, cuyo lema de gobierno es potencia mundial de vida, que realmente condene lo que ha sido uno de los más deleznables, salvajes actos de terrorismo en las últimas décadas, como el que nosotros vimos ayer. O sea, el fin de semana. Usted imagínese que entran los terroristas, violan la soberanía territorial de Israel porque penetran desde Gaza, acribillan a familias enteras en sus casas, hombres, mujeres y niños, en un festival de gente joven, de música, en una zona cerca al desierto, ahí a la frontera con Gaza, donde había centenares de muchachos jóvenes celebrando. Llegaron los terroristas, los rodearon y empezaron a acribillarlos a tiros. Más de 260 murieron ahí. Y luego en las casas, en las calles, terroristas matando hombres, mujeres y niños. Y además han llevado un número indeterminado, aún no sabemos las cifras ni de los muertos, que ya según información de Israel pasan de 700, ni de los secuestrados, que se llevaron gran cantidad de mujeres y niños secuestrados. Los están mostrando en las redes sociales. Una señora en silla de ruedas, sobreviviente del Holocausto, se la llevaron a Gaza. Nosotros simplemente le pedimos al señor presidente que antes de hablar de paz y diálogo, que condene algo que muchos de sus colegas han hecho, que el Grupo de Puebla, que representa a los gobiernos de más izquierda, lo hizo el fin de semana con nombre propio. Victimario, Hamas, víctimas judíos, ciudadanos de Israel. Sí. Marcos, el presidente Petro pues tiene claramente su posición alrededor del conflicto, pero él me parece a mí que está confundiendo Hamas, que es el grupo que gobierna, que es una organización terrorista, que gobierna esa parte de la Franja de Gaza, con Palestina. ¿Qué relación tienen ustedes, digo, la comunidad judía, con Palestina diferente a la que tienen con Hamas? Pues mire, Palestina, el problema palestino es que en este momento los territorios donde vive la población están divididos entre Hamas, que expulsó al gobierno legítimo palestino de la Franja de Gaza en el año 2007 por la fuerza, que es la autoridad palestina, que es el que gobierna Cisjordania en este momento. Esa división y esa pelea por el poder entre ellos hace que también no haya una vocería unificada de los palestinos para cualquier proceso de paz. El presidente Petro en su momento siempre ha hablado de la solución de 2 estados, la cual nosotros apoyamos también, pero en este momento no es el momento de hablar de negociación y de diálogo, es el momento de condenar, rechazar lo que fue un acto de terrorismo que indescriptible, antes de entrar a hablar de cualquier tema de paz, que en este momento, como le digo, por la situación del liderazgo palestino, no es viable, y no ha sido viable en los últimos, con todos los intentos que se han hecho, porque los palestinos se han negado a reconocer a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. De ahí se cuelgan todos los demás problemas. Por lo tanto, no hay paz, está Hamas gobernando Gaza, la autoridad palestina, Cisjordania, los palestinos divididos y
la situación de ayer pues va a generar situación muy compleja porque esto apenas está comenzando, Néstor. ¿Ustedes sienten que con esta postura el presidente Petro, Colombia, puede promover negociaciones de paz para lo que está pasando hoy en su país, en Israel? Pues yo pienso que en este momento no hay posibilidad de ninguna negociación de paz, que nadie la promueve, pero cuando uno quiere promover una negociación, el presidente Petro hasta hace poco siempre hablaba de la solución de 2 estados, pero aquí el presidente Petro no ha condenado algo que es realmente condenable. Recuerde que pusieron un comunicado a la Cancillería el mismo día que empezó esto el sábado, donde se condenaba con nombre propio, a las pocas horas lo bajaron. Ayer subieron otro que realmente no dice mucho, y pues hablar de paz en este momento es difícil, Néstor. Señor Pekel, le pregunto desde Londres, porque hay una cosa que nos preguntamos todo el mundo, pero me lo imagino que la diáspora israelí se lo pregunta más. Israel es uno de los países en sistemas de seguridad más poderosos del mundo, con satélites, con espías en terreno, con escudo de defensa. ¿Cómo se explican ustedes este fallo de seguridad que ha enfrentado Israel? ¿Qué respuestas han recibido? Pues ya le tocará, eso será algo que Israel hará en su momento. Yo no quiero entrar en ningún tipo de especulación. Ya cuando esto se acabe, Israel tiene una tradición de este tipo de eventos, hacer comisiones de investigación institucionales para ver si hubo fallas y cuáles fallas pudo haber y cómo corregirlas. Por ahora no puedo especular más sobre ese tema. Pero volviendo a lo que tiene que ver con la posición de Colombia, Marcos, lo que está diciendo el presidente, bueno, recorriendo sus trinos de ahora y de antes, es que al final pareciera que el presidente Petro condena lo que ha sido históricamente la posición israelí, el pueblo judío, y lo que ha pasado con Palestina en torno a un tema que es complejísimo, que es muy enredado, como es el tema del territorio en esa zona, el tema de Cisjordania y el tema de la Franja de Gaza. Históricamente, el presidente Petro, con esa posición, llegando al día de hoy, ¿podría tener alguna posibilidad de avanzar hacia la posibilidad de acompañar a algún tipo de acompañamiento, de trabajo desde la diplomacia, teniendo en cuenta que hoy es presidente, pero hace 8 años era activista? Bueno, la diplomacia siempre se le tiene que abrir la puerta y hay distintos actores que podrían tomar parte. Uno no puede en este momento empezar si no hay ningún proceso de paz, ninguna negociación, pues no podemos hablar de mediadores, ni quién puede ni quién no puede. El presidente en este momento, incluso el gobierno de Israel, el Estado de Israel tiene buenas relaciones con Colombia, es el principal socio comercial y aliado en el Medio Oriente de Colombia es Israel. En este gobierno siguen haciendo las relaciones buenas y es de esperar que una situación como esta no termine afectándolas, pero hablar de paz en este momento, cuando no hay en el lado palestino nadie con quien sentarse a hablar, y cuando ocurrió lo que ocurrió, y cuando una organización dedicada a matar judíos como es Hamas, porque ese es su objetivo, lo hicieron la primera intifada, la segunda intifada en el año 2000, cuando se estuvo cerca de lograr un acuerdo de paz con base en los acuerdos de Oslo, mandaron a adolescentes palestinos, 16, 17, 18 años, a inmolarse al interior de Israel con el objetivo de matar judíos. Y esa es una organización que controla en este momento la Franja de Gaza. Por lo tanto, hablar de negociación en este momento es fuera de lugar. Déjeme preguntarle respetuosamente, Marcos. Hoy anuncia el gobierno de Israel, usted dice la organización Hamas tiene como fin matar judíos. Hoy anuncia el gobierno de Israel que va a devastar esa Franja de Gaza para matar a todos los árabes, todos los palestinos que están allí afiliados a Hamas. ¿No estamos en lo mismo? Ellos tienen como objetivo matar judíos y el gobierno de israelí no está lanzando una cruzada para hacer lo mismo, para matar palestinos en la Franja de Gaza. Mire, Néstor, este no es el primer ataque que se le hace a Israel de la Franja de Gaza desde que la tomó Hamas en el 2007. Ha habido varios enfrentamientos, algunos más duros que otros. Israel en su doctrina militar no va a matar civiles. Hace todo lo necesario para no matar civiles. Si van a atacar una instalación, avisan antes para que los civiles salgan. El problema es que Hamas utiliza a 2 millones de palestinos, que son sus rehenes en Gaza, los
utiliza como escudos humanos, los tiene sometidos a un régimen de terror, porque Hamas es eso, es una organización yihadista, misógina, homofóbica, donde los opositores los matan en Gaza. Y en este momento Israel tiene que hacer un operativo para ver de qué manera acaba con la estructura que ha permitido que Gaza se convierta en lo que nosotros vimos ayer. Israel siempre hace todo lo necesario para evitar la muerte de civiles, en ocasiones no lo logra, pero la doctrina militar de Israel no es ir a matar palestinos, no es ir a matar palestinos en sus casas, no es ir a matar, secuestrar niños y llevárselos a Israel, esa es la doctrina militar de Israel. Lo que nosotros vimos este fin de semana, eso es Hamas, eso no es ni es Israel. Marcos, yo lo conozco a usted desde hace muchos años, sé que es un hombre que se ha dedicado su vida entera no solo a estudiar y a entender, sino a defender su causa, y me parece perfectamente legítimo. Esta comparación, apelo al Marcos Pekel, historiador, esta comparación que hace recurrentemente el presidente Petro con el conflicto, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿a usted le parece que es comparable una cosa con la otra? No, obviamente que no son comparables para nada. Ucrania era un país que Rusia, que es una potencia mundial, miembro permanente del Consejo de Seguridad, Putin dio un discurso que su objetivo era borrar a Ucrania del mapa y al día siguiente invadió a Ucrania. Nosotros no vimos de una provocación de Ucrania. Ucrania no lanzó misiles a Rusia, ni mucho menos comandos ucranianos entraban a Rusia a hacer lo que nosotros vimos en el día de ayer. Son dos temas lo único que se parece es que ambos son conflictos y que algún día esperemos que se solucionen, como hay muchos más en el mundo, no son los únicos dos. Por lo demás, no hay comparación entre lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y lo que ocurre entre Israel y Hamas. Sí, Marcos, quiero preguntarle por una frase que publica el presidente Gustavo Petro respondiendo a uno de sus mensajes, él intentando explicar cuál es su percepción de lo que está ocurriendo allí con Israel y con Hamas. Dice el presidente Petro sobre la frase puntual: Dios no bombardea niños. Pues yo quisiera pensar que el presidente Petro ahí está diciendo que, porque es que muchos de los muertos ayer fueron niños. Entonces no sé, yo no puedo tratar de adivinar qué es lo que el presidente Petro quiso decir, pero muchos de los muertos aún no sabemos los datos exactos y muchos de los secuestrados son niños. Por lo tanto, hay que condenar la muerte de niños en todos los conflictos, en todas partes, y yo esperaría que el presidente Petro hace referencia también a niños judíos, lo cual no es claro en el trino de él. Bueno, estamos hablando esta mañana, actualizada la cifra, Marcos, estamos en 1.300 muertos, la verdad, de lado y lado. ¿Ustedes tienen algún cálculo cuántos de ellos niños? No, las cifras todavía son muy desconocidas, Néstor. Las cifras en Israel aún no se conocen. Israel aún no controla la totalidad del territorio que está fronterizo con Gaza. Muchos de los muertos son 260, son muchachos adolescentes, o sea, pueden ser algunos niños también que están participando en ese festival que les expliqué, fueron acribillados a tiros. Aparentemente los terroristas hicieron una ronda ahí y mataron a todos los que pudieron. Hay muchísimas mujeres muertas, adolescentes. Los muertos en las casas, no lo sabemos. Israel eventualmente publicará la lista, pero contrario a Hamas, Israel pues mantiene mucho la privacidad de los muertos, no los usa como trofeos humanos como si lo usa Hamas en Gaza. Por lo tanto no sabemos, algún día sabremos. Ha tenido dos caballitos de batalla. Uno en este conflicto es la comparación con Rusia y Ucrania, y el otro es el tema de los niños. De los 800 muertos del lado de Israel, claramente hay niños entre las víctimas, ¿no? Claramente hay niños, no sabemos nada al respecto porque apenas, como digo, Israel todavía no controla la totalidad del territorio, todavía hay gran cantidad de terroristas infiltrados. Ayer trataron de subir a un tren que viajaba de una ciudad de Israel a otra, a matar a los pasajeros adentro. Había algunos parapetados en las carreteras disparándole a los carros. Hay ciudades donde todavía hay presencia de terroristas, por lo tanto, Israel debe tener cuidado de cómo entra ahí. Pero es un hecho que han sido acribilladas familias enteras en sus casas. Sí. Marcos, ¿hay probabilidades de
que el conflicto que origina Hamas con ese lanzamiento de la ofensiva violenta en Israel se crezca por cuenta de la entrada en operación de otros grupos extremistas como Hezbollah? Sí, no se puede descartar. Definitivamente, mire, una cosa que hay que entender, Néstor, es lo siguiente. ¿Por qué el timing de este ataque? Realmente la situación entre Gaza e Israel estaba más o menos distensionada. Centenares de palestinos de Gaza entraban todos los días a trabajar a Israel, muchísimo dinero de Qatar entraba a Gaza para proyectos de construcción. No había una razón específica para este ataque, alguna razón realmente geopolítica, y era el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, a lo cual Irán se opone rotundamente, porque un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita sería un cambio trascendental en la geopolítica regional, llevaría a que otros países musulmanes y árabes también normalicen sus relaciones con Israel. Por lo tanto, Irán, cuya mantra es destruir al Estado judío, lo dicen todo el tiempo, lo dicen en Naciones Unidas, pudo haber estado seguramente, como ya aparece en las noticias, estuvo detrás de este ataque para descarrilar ese acercamiento. Entonces, ¿qué puede pasar? Si en algún momento Hezbollah, que es una organización terrorista que opera desde Líbano, que es un títere completo de Irán, decide atacar también a Israel, entonces estaríamos en una conflagración mucho más amplia, mucho más peligrosa, y pues sinceramente espero que no se llegue hasta allá. Marcos, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. Es Marcos Pekel, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, hablando sobre el conflicto desde Colombia, hablando sobre los extremismos desde Colombia. Un gusto saludarlo. Mil gracias, Néstor. Para su gente, Marcos. Gracias. 7 de la mañana, 7 minutos. Han cesado los ruidos de las